Los mercados están con excesivo optimismo. Esta semana el mercado se metió en una subida impresionante y bueno, quiero explicarte en este video por qué, pero sobre todo cuáles son mis proyecciones para la semana que viene, tanto en el futuro del mini del S&P 500, tanto el futuro del Nasdaq, las cripto, el oro, el petróleo. Todo eso, si lo quieres saber, lo empezamos y lo analizamos en este episodio del Trading View, sobre todo si eres una persona que necesita contrastar sus escenarios versus los nuestros y también tener más certidumbre en este mundo tan interesante del day trading. Así que empezamos el Trading View de esta semana. Hola, my friend, ¿cómo estás? Mi nombre es Dani Pérez y me puedes seguir en las redes sociales como @DaniPérezTrader, sobre todo en Instagram y en YouTube, donde siempre estoy compartiendo contenido orientado a encontrar oportunidades de inversión. Pero bueno, este es el Trading View. Este video lo llevo, este video de todos los domingos, publicado aquí en el canal de YouTube de MTC Trading Academy, lo llevamos publicando desde hace más de 4, casi 5 años. Siempre dando la proyección para la semana que viene de qué es lo que estamos esperando en la operativa. Pero bueno, empecemos por lo que pasó esta semana. Fíjense cómo el viernes el mercado cerró de una manera importante en prácticamente todos los sectores, en todas las industrias. Y también la semana fue positiva. Otra vez otra semana positiva. Y eso me parece súper relevante en los mercados porque digamos que de alguna manera las tecnológicas siguen siendo las líderes. Fíjense cómo Amazon subió esta semana 5%, Tesla casi un 9% de manera importante. La banca también sube de manera interesante. Ahora, por otro lado, también estamos viendo claramente cómo vemos aquí en las noticias cómo la Reserva Federal tuvo muy buena lectura desde el punto de vista del indicador de inflación. Generalmente el inversionista cuando lo ve dice, bueno, mira, si la inflación desde el punto de vista de este indicador, que es este que está aquí, que se publicó el viernes a las 8:30 de la mañana, este es uno de los indicadores que más ve la Reserva Federal y digamos que se intuye entonces que al este indicador reflejar que la inflación no fue tan fuerte, tan pesada como en el caso de lo que ha sido anteriormente, pues se asume o el inversionista asume que la Reserva Federal probablemente no vaya a estar haciendo ajustes consecutivos o tan fuertes en la tasa de interés en el corto plazo. Así que eso es bueno para las acciones y por eso claramente los mercados, digamos, tuvimos un final de semana completamente importante. Además, la confianza del consumidor sigue siendo bastante buena. Por otro lado, la solicitud de subsidio por desempleo, es decir, el empleo como tal, realmente sigue siendo bastante bueno. De hecho, la semana que viene, una de las noticias importantes va a ser todo lo que tiene que ver con la tasa de desempleo del pasado mes de marzo. Estamos finalizando el primer trimestre del año 2023 y de hecho las empresas importantes o todas las empresas que cotizan o que son públicas y que cotizan en la bolsa de valores van a empezar a publicar resultados y para eso tenemos que estar muy atentos, sobre todo a finales de abril, porque van a empezar a reportar las tecnológicas que son al final las que mueven los índices y considero que tenemos que tenerle y prestarle muchísima atención. De todos modos, en mis redes sociales voy a estar compartiendo todo lo que tiene que ver con esa parte. Voy a estar compartiendo cuáles son mis impresiones desde el punto de vista de las acciones. Así que eso es algo que siento que tenemos que tener en cuenta y no va a haber nuevos aumentos de tasa de interés sino hasta el próximo 3 de mayo aproximadamente. Así que eso es importante. Si vemos aquí el VIX, que es el índice que mide la volatilidad, sigue bajando. La correlación generalmente con el precio de las acciones es negativa, es decir, cuando baja este indicador importante del S&P 500, cuando baja la volatilidad, generalmente están subiendo el precio de las acciones y creo que eso es una de las cosas que, digamos, nos hace pensar que todavía puede seguir bajando y puede llegar incluso hasta 16 y, ¿por qué no?, hasta el soporte de 15. De ser así, pudieran seguir subiendo las acciones y en ese caso incluso, ¿por qué no? Están muy cerca nuevamente de llegar a máximos históricos, todavía estamos muy lejos de eso, pero empieza a entrar o empieza a subir la probabilidad de ese escenario. Por otro lado, con todo lo que tiene que ver con el dólar recupera un poco el viernes, sin embargo estuvo cayendo durante toda la semana, eso también es algo positivo para las acciones y los rendimientos en los bonos del tesoro siguen estando estables. Eso significa que el inversionista no está esperando entonces, digamos, una subida agresiva de tasas o está esperando una subida muy mínima de tasas, tal vez 25 puntos base o incluso nada de subida de tasas. Ojo con lo que está pasando en la economía porque incluso pudiera darse que
dependiendo si entramos en recesión o no durante el año 2023, pudiera incluso estar bajando las tasas de interés a final de año o tal vez en el año 2024, que la mayoría de analistas están previendo que eso puede llegar a pasar. Ahora, si vemos el oro, claramente el oro sigue estando estancado, sigue estando en esa zona de resistencia importante, alrededor de los 2000. En este momento está en 1968, pero esta semana volvimos a tocar los 2000, así que interesante porque pienso que puede ser una consolidación para mayor continuación, sigue siendo mínimos más altos, aunque está haciendo una especie de compresión. Pienso que el oro pudiera estar subiendo, incluso llegar a mi precio y lo tengo por aquí arriba, alrededor de 2090. Vamos a ver si eso es importante. Si no, va a caer alrededor de los 1900. Ahí vamos a tener una camada de compradores importantes entre 1900 y 1865, así que hay que estar previsto. En mi caso, pues ya ustedes saben que yo, dentro de mi portafolio de inversión, al menos el 10% de mi portafolio está en oro, y esto es algo que lo he venido manteniendo así desde siempre. Me gusta mantener el equilibrio en mi portafolio. En ese sentido, pienso que el oro siempre debe estar ahí. Siempre hay narrativa positiva, negativa, pero el oro siempre se va a mantener constante, y es algo que para mí cualquier persona, nadie te va a rechazar el oro, ¿verdad que no? Entonces, en ese sentido, nada más por esa premisa, me parece que es algo sumamente importante y que deberíamos considerar, dependiendo de tu aversión al riesgo, el oro dentro de nuestro portafolio. Desde el punto de vista del petróleo, el petróleo repunta esta semana. Me parece que el haberse calmado un poco las aguas con la crisis bancaria y el repunte que está viniendo también de China, creo que le están sumando cosas positivas al petróleo. Si logra pasar ese precio de 75, pudiéramos estar llegando entre 81 y 85. Así que mucho cuidado a eso. Yo todavía no cantaría victoria porque todavía tiene estructura bajista. Esa es la realidad, pero bueno, vamos a ver lo que puede pasar a continuación. Si vemos los futuros, vamos a ver el futuro del mini el SP500, ya poniendo un poco la gorra de los day traders. Fíjense cómo traspasa la línea 200. La línea 200 es un indicador sumamente importante, y sobre todo en este instrumento que es el SP500. El SP500 conforma las 500 acciones más importantes de los Estados Unidos de todas las industrias. Entonces fíjense cómo al pasar la línea 200, que es como una frontera, y un indicador muy importante en Wall Street, y es como una frontera entre compradores y vendedores, y fíjense cómo el miércoles, jueves y viernes se supera con muchísima fuerza, con muchísimas ganas, y ya empieza a llegar a nuestra zona de resistencia alrededor de 4.167. Miren cómo el mercado superó con creces prácticamente desde el martes, ha subido sin parar desde el martes a la 1 de la tarde, y bueno, va a ser interesante porque mi próxima zona de resistencia alrededor de 4.194, pero pudiéramos tener un retroceso para mayor continuación, y ese retroceso pudiera ser hasta 4.086. Así que muy interesante. Si vemos el Nasdaq, también tenemos un poco lo que tiene que ver con romper la resistencia. Aquí el NQ está mostrando claramente que con un volumen bastante interesante sigue rompiendo la resistencia, y creo que marcando la pauta. Insisto, las tecnológicas están marcando la pauta, y en ese sentido, al romper esa resistencia, creo que mi escenario más probable es que pudiera llegar a los 13.855 desde los 13.300 que está hoy. Es decir, subir alrededor de unos 550 puntos, que no es nada despreciable. Me parece bien interesante, insisto, pero atentos a lo que pueda pasar, cautela, eso sí les pido, porque claro, todo puede pasar. Los influencers del mercado, como lo hemos llamado, entre Janet Yellen y Jerome Powell, pudieran, digamos, de alguna manera estar súper atentos, pero insisto, yo creo que hay bastante calma en el mercado, y eso todavía podría extenderse hasta la semana que viene. Igual hay que estar muy previsto con todos los escenarios. Recuérdate que los martes y jueves publico en mi canal de YouTube personal, donde me consigues como Dani Pérez Trader, todo un análisis del premercado antes de la operativa, es decir, alrededor de las 9 de la mañana, hora de Nueva York, que te invito a que lo veas para que así puedas complementar y también generar o tener mucha más certidumbre de lo que estamos viendo en los mercados. Así que nada, vamos a ver qué hace el mercado en el caso del NQ, pero creo que mi expectativa sigue siendo en ese sentido completamente alcista. Así que, Frank, déjame saber qué estás pensando, déjame saber, digamos, de alguna manera qué sientes que puede tener o cuáles son tus escenarios para esta semana. Insisto, creo que va a ser una semana tranquila desde el punto de vista de manejo de noticias hasta el viernes, que se va a saber la data de desempleo del pasado mes de marzo.
E insisto, a final de abril creo que vamos a tener semanas bastante explosivas, semanas de bastante volatilidad y muy cercano a todo lo que tiene que ver con la subida de tasa de interés. Así que nada, Frank, espero que hayas disfrutado este Trading View y nos vemos entonces el próximo domingo aquí en este canal, aquí en todo lo que tiene que ver con en nuestro análisis de los domingos, de todo lo que tiene que ver desde el punto de vista de day trading. Un abrazo grande, Frank. Bye.